La palabra de Dios nos dice en Mateo 7, del versículo 13 al 14 de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Puedes tomar tu lugar. Le pedí a nuestra hermana anfitriona el día de hoy que tuviera la puerta lo más cerrada posible para que les costara trabajo entrar. No sé si sí les habrá costado trabajo entrar a algunos, pero la intención era justamente que les costara un poco de trabajo entrar, ¿no? Para poder de alguna manera ilustrar esta predicación. Vemos en estos dos versículos que la palabra de Dios habla acerca de dos puertas. Ya muchos hemos escuchado este pasaje, muchos hemos escuchado de predicaciones acerca de este texto. Sin embargo, yo estoy seguro que el Señor también nos va a hablar en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vemos aquí a Jesús en este capítulo 7 y desde el capítulo 5, uno de los mensajes, si no es que el más importante de Jesús durante todo su ministerio. Y estamos hablando del Sermón del Monte. ¿Cuántos se acuerdan de este sermón? Y en este sermón dice la palabra de Dios que Él se encuentra junto con todos sus discípulos y se encuentra con muchas personas que también le seguían, con muchos seguidores que Él tenía, y lo que Jesús quería hacer en ese momento era compartirles la esencia del mensaje que traía para ellos. Y vemos a lo largo de estos capítulos, desde el capítulo 5, que les empieza a hablar de diferentes temas. Uno de los temas bastante conocidos por todos es el de las bienaventuranzas. Les empieza a hablar: ustedes van a ser bienaventurados si lloran, bienaventurados si los persiguen, bienaventurados si a lo mejor andan en escasez, bienaventurados de acuerdo a diferentes cosas que Él les empieza a narrar en esta enseñanza. Les empieza a hablar también de bases muy importantes como el no juzgar a los demás. Les empieza a hablar también de temas importantes como lo que es el matrimonio, el divorcio. Les empieza a hablar también acerca de temas de cómo ser con tu patrón o cómo ser como trabajador. Les habla también acerca de cómo ser como amigo. Y todas estas cosas que Jesús les empieza a hablar a sus discípulos y a sus seguidores, es un mensaje importante que quería dejarles a todos ellos. Pero a mí lo que me impacta bastante al final de todo esto es que Él les dice que no iba a ser nada fácil, ni iba a ser nada sencillo llevar en práctica todos estos consejos. Les dice también que tienen que aprender a amar al prójimo, que tienen que aprender a amar a su enemigo. Y a lo mejor en ese momento los discípulos y los seguidores estaban recibiendo esa palabra con gozo, estaban recibiendo esa palabra con alegría, pero quizá todavía no podían comprender la dificultad que había en cada una de estas tareas, en cada uno de estos consejos. Y es por eso que Jesús, el Maestro, les dice: ¿saben qué? No va a ser sencillo, les va a costar mucho trabajo. Y yo creo que todos los que estamos aquí podemos saber que no es nada sencillo seguir lo que en la palabra de Dios dice. Todos los que estamos aquí nos esforzamos en gran manera en agradarle al Señor, en hacer lo que a Él le agrada, lo que Él espera de nosotros. Pero díganme, los que estamos aquí, los que nos están viendo en línea, ¿es fácil realmente hacerle bien a alguien que te hizo algo mal? No. ¿Qué dices? Esta persona me lastimó, esta persona me denigró. ¿Cómo yo voy a hacerle bien ahora? ¿Es fácil amar a tu enemigo? ¿Es fácil amar a alguien que le hizo algo a tu familia? No, no es nada fácil. O díganme, ¿es fácil a lo mejor perdonar a alguien
que te rompió el corazón? Aquellos enamorados o enamoradas que en algún momento el novio o la novia o el esposo o la esposa de repente te rompió el corazón, dices, híjole, ¿es fácil perdonar? ¿Es fácil olvidar? No. Y Jesús sabía todas estas cosas que eran complicadas de hacer. Por eso es que les estaba diciendo esta enseñanza que estamos viendo el día de hoy. ¿Es fácil dejar aquellos placeres de este mundo que antes nosotros nos encontrábamos en ellos? Es fácil a lo mejor decir, es que antes a mí me encantaba irme los fines de semana, a echarme mis chelas, echarme mis alcoholes, dicen por ahí. Y una vez que llegas al camino del Señor, pues hay veces que todavía esa tentación está latente. El cigarro, cuestiones que a lo mejor antes tú encontrabas placer en ellos, ¿es fácil dejarlo? Cuesta trabajo. En el Señor todo es posible, pero cuesta trabajo. Y la palabra de Dios nos enseña en esta mañana que existen dos puertas, que existen dos formas de personas que se van por la puerta angosta o por la puerta ancha. ¿De cuáles somos nosotros? Dice la palabra de Dios en el versículo número 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Jesús sabía que no iba a ser fácil. Jesús sabía que no iba a ser nada sencillo para sus discípulos y tampoco para ti y para mí. Pero nosotros tenemos la libertad de decidir por dónde queremos caminar, por dónde queremos entrar. Hay muchas aplicaciones, en cierta manera erróneas, que le toman a la puerta angosta o al camino angosto. Muchos piensan que el vivir una vida cristiana es también llevar una vida de suplicio, una vida de sufrimiento, una vida de puro pesar, porque pensamos que la meta es el estar en ese camino angosto o pasar por esa puerta estrecha. Y muchas personas confundimos este tipo de cosas con lo que realmente es la meta. Recordemos que la meta es el que podamos ver cara a cara a nuestro Maestro, que nosotros podamos ver cara a cara al Señor. Pero ha habido interpretaciones de este pasaje en el que piensan que el pasar por esa puerta estrecha es andar sufriendo. Pero lo que realmente nosotros debemos de entender es cómo pasamos por esa puerta estrecha o cómo andamos por ese camino angosto. Porque hay muchos cristianos que sí están en la iglesia y se están esforzando, pero lo hacen con tanto pesar. Y a lo mejor van en alguna comida o en alguna convivencia familiar y les quieren invitar una copa o algo y dicen, no, pues es que yo no tomo, pues es que soy cristiano. Aparte es el camino angosto por el que tengo que pasar. Y empiezan a sufrir en cada una de las explicaciones que dan. O a lo mejor también en momentos de escasez, ¿no? Dicen, no, es que pues tengo que acostumbrarme con mis centavitos. Pues tengo que ser humilde, dice la palabra de Dios. Y entonces empezamos a pensar que esa es la manera correcta de vivir y que así le estamos agradando a Dios, ¿no? O si nos llegan a tratar mal en nuestros trabajos o en nuestra propia familia, empezamos a decir, no, pues si a Jesús lo crucificaron, que era el Mesías, si él que era el maestro y cómo lo trataron de mal, ¿qué me espero yo? Si soy un simple mortal. Pero no, la palabra de Dios nos enseña que ese caminar por la puerta angosta, que ese caminar por el camino angosto y pasar por la puerta estrecha, debemos de hacerlo con gozo, debemos de hacerlo con alegría y tomar también esto como una forma en la cual nosotros podemos testificar y decirle al mundo que tenemos un Dios grande,
que tenemos un Dios poderoso. Si a lo mejor a ti te invitan una copa, en lugar de decir, no, yo no tomo porque soy cristiano. No, yo no tomo porque el Señor me ha redimido, porque el Señor me ha cambiado, me ha alejado de los placeres de este mundo, y también lo puede hacer contigo. Estoy pasando por momentos de escasez, sí, pero yo sé que el Señor pronto va a traer la victoria a mi vida. Yo sé que el Señor pronto va a darme todo lo que me hace falta y mucho más, también para poder bendecir a otros. Estoy pasando momentos difíciles, me están tratando mal en mi trabajo, en mi casa, en mi escuela, donde sea, pero yo sé que el Señor me enseña a través de esto a crecer como persona. Debemos de empezar a cambiar la forma en la que vemos las cosas. El ser cristianos, hermanos y hermanas, es un motivo de alegría, es un motivo de gozo. Esto nos va a poder hacer ver como cristianos de calidad, cristianos genuinos. Si tú vas y preguntas allá afuera en el mundo cómo tienen o cuál es la percepción que tienen a lo mejor de los cristianos, ¿qué es lo que te van a decir? No, pues son personas un poquito aburridas, no echan relajo, siempre andan como muy en su rollo o en su onda. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nosotros como cristianos debemos de dar una evidencia de alegría, una evidencia de gozo, que cuando pregunten allá afuera, ¿cómo son los cristianos? Son personas muy alegres, personas contentas, que se divierten sanamente, que hacen todo lo que la palabra de Dios les enseña. Es más, a mí me han ayudado a salir de momentos complicados y difíciles en mi vida. Eso es lo que tienen que pensar de nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que ser. Dentro de la enseñanza del sermón del monte, nosotros vemos que Jesús les enseñaba a sus discípulos que tenían que ser sal, que tenían que ser luz. Eso quiere decir que tenían que marcar la diferencia. Y el día de hoy también el Señor nos quiere enseñar a ti y a mí que tenemos que marcar una diferencia en el mundo, en nuestro entorno, en donde quiera que nosotros estemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿es fácil? No es fácil. Porque siempre la corriente de este mundo, siempre ese camino ancho, siempre esa puerta ancha, se nos va a hacer más fácil de transitar. Se nos va a hacer más fácil de pasar. Para los jóvenes y para los adultos, siempre va a ser complicado el convivir con personas que no aman a Dios, porque para ellos es normal hacer muchas cosas que a Dios no le agradan. Y muchas veces nosotros nos sentimos presionados o orillados porque vamos, digamos que en la misma corriente, a hacer ciertas cosas. Pero recordemos, hermanos, el día de hoy, que hay dos puertas que existen, que hay dos caminos en los cuales tú y yo podemos andar. Y es triste saber que hay cristianos muchas veces que están en la iglesia, pero están caminando por el camino ancho. Y es triste saber que hay hermanos en la iglesia que están pasando por la puerta ancha. Y es en cierta manera normal que esto suceda, porque es más fácil de transitar, porque es más fácil de pasar. Pero yo quiero preguntarte en esta mañana, hermano y hermana, ¿por qué puerta tú quieres atravesar? ¿Por qué camino tú quieres andar? ¿Por la puerta ancha, donde dice la palabra de Dios, como lo acabamos de leer, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella? ¿Decides caminar por esa puerta ancha, por ese camino ancho? Te tengo una noticia. El resultado es la perdición. El resultado es la muerte. ¿O quieres escoger esa puerta estrecha? ¿Quieres morirte en el ruedo, en el ring, como se dice por ahí,
echándole ganas, pero caminando sobre ese camino angosto, pero atravesando esa puerta estrecha. Yo prefiero negarme a mí mismo, negar mi carne, y aunque sea arrastrando, ir caminando sobre ese camino angosto, pero teniendo en claro la meta, que es la vida eterna y el estar cara a cara con mi Señor, que el vivir una vida cómoda y tener una vida de perdición. ¿Qué decides tú? ¿Qué eliges tú? Vemos en la palabra de Dios, en el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entre tanta multitud, entre tanta gente que se está perdiendo y está caminando por esa puerta, por ese camino ancho, y está atravesando esa puerta también espaciosa, muchas veces no se dan cuenta que hay un camino diferente. Nosotros sabemos, porque dice la palabra de Dios, que ese camino es Jesús, que ese camino es Jesucristo. Y el día de hoy, hermanos, también tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande en este mundo. Está muy padre que todos querramos venir a la iglesia, que nos querramos conectar los domingos, que nos querramos conectar los miércoles y estar pendientes de la transmisión los viernes también. Sin embargo, nuestra responsabilidad como cristianos es mostrarles allá afuera a las personas que andan transitando por ese camino ancho, espacioso, que hay un camino diferente y que ese camino es Jesucristo. Pero ¿cómo? Vamos a decirles que hay un camino diferente, un camino angosto, un camino que lleva a la vida, si muchas veces también nos cuesta tanto trabajo andar por ese camino. Debemos de ser coherentes, debemos de ponerle todas las ganas del mundo para agradarle a Dios y dar evidencia allá afuera que el Señor nos ha cambiado, para hacer esa sal, para hacer esa luz. Dice la palabra de Dios en esta misma enseñanza del Sermón del Monte, les dice Jesús que la lumbrera o la lámpara no se pone debajo de una mesa, se pone encima de una mesa. Y el Señor el día de hoy nos dice y nos enseña, hermanos, que nosotros somos esa luz y nos ha puesto en un lugar alto, en un lugar visible, para que podamos nosotros compartir de su palabra. ¿El Señor te ha dado algún negocio? El Señor te lo dio para que a través de ese negocio, todas las personas que vayan, tú puedas compartirles de un Dios grande y de un Dios poderoso. El Señor te puso en alguna escuela, en alguna prepa, secundaria, lo que sea, Dios te puso ahí para que tú compartas también del Evangelio en tu universidad. En donde sea que tú estás, Dios te ha llamado con ese plan, con ese propósito. Enséñales a los demás que hay un camino. Dice la palabra de Dios, pocos son los que la hallan. Y gracias a Dios, dentro de esos pocos estamos tú y estoy yo. ¿No te gozas con eso? Y quiero terminar este mensaje con tres tipos de personas o tres características de aquellas personas que realmente deciden pasar o deciden caminar por ese camino angosto. Dice la palabra de Dios, muy pocos. Y esos pocos, dice la palabra de Dios, la primera característica es que son comprometidos. ¿Cuántas personas aquí hay comprometidas con el Señor? ¿Cuántos comprometidos están conectados en esta mañana? Dice la palabra de Dios en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dios quiere personas comprometidas. Dios quiere que tú te conviertas en alguien que tenga un compromiso con Él. ¿Qué es compromiso?
algo inamovible, un pacto que tú haces o que se hace entre dos partes con un resultado. Cuando alguien se compromete para casarse, se está negando a todas las demás mujeres o a todos los demás hombres para ser uno solo con su esposo o con su esposa en el momento de casarse. Dios quiere que tú y yo nos comprometamos el día de hoy con Jesucristo, con Dios, con nuestro Padre. Y vemos claramente lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Quieren seguirme? Niéguense a ustedes mismos. ¿Por qué dice la palabra de Dios a ustedes mismos? Porque nuestro corazón, nuestro ser está lleno de deseos quizá pecaminosos. Cada uno tenemos, dice la palabra de Dios, nuestras concupiscencias, nuestros deseos oscuros, nuestros deseos ocultos, aquellas cosas que a Dios no le agradan. Dice la palabra de Dios que nos tenemos que negar a ese tipo de cosas. Si a lo mejor a ti te gustaba, decíamos hace ratito, tomar, negarte a ti mismo. Decir, no voy a tomar porque yo ya me comprometí con el Señor. No voy a fumar porque ya me comprometí con el Señor. No voy a pecar porque ya me comprometí con el Señor. La segunda característica de aquellas personas que eligen caminar por el camino angosto, personas que son guerreros. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios, y este es un versículo muy importante y muy impactante. Dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Por qué vemos tantas cosas el día de hoy de que pasa en la tierra, que pasa en nuestro país, que pasa en el mundo entero? ¿Por qué vemos tantas perversiones, tanta maldad, tanta denigración de la humanidad? Porque dice la palabra de Dios que está gobernado este mundo por fuerzas espirituales, por gobernantes en el ámbito espiritual que influencian a toda la gente, que influencian a los mismos gobernadores, incluso de muchos países, para que todas esas cosas malas y corruptibles se den en las naciones. Y lamentablemente todos empiezan a ver las cosas normal y empiezan a adoptarlo y empiezan a hacerlo como si no pasara nada. Pero Dios quiere personas que sean guerreras, personas que estén preparadas para la batalla. Decíamos hace un ratito, ¿no? Es complicado andar por el camino angosto, sí. Es más sencillo y más fácil andar por el camino ancho y espacioso. Obviamente, porque esto es más sencillo. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos de comprender que somos guerreros, que somos personas que el Señor nos ha dado sus armas, que nos ha dado su armadura, que nos ha dado su palabra para poder vencer en el nombre de Jesús a todas estas autoridades espirituales, a todos estos demonios. Y nosotros luchar, vencer y realmente atravesar esa puerta angosta y caminar por ese camino. Dios quiere el día de hoy que tú seas guerrero y que tú seas guerrera. Y por último, la última característica de aquellos que atraviesan o caminan por ese tiempo angosto, por ese camino angosto, personas valientes. ¿Cuántos valientes tengo aquí en esta mañana? Nada más la mitad, gloria a Dios. Vamos a orar para que seamos todos valientes. Tú también ponme en los comentarios si eres valiente. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Dios quiere personas valientes, personas que no tengan temor, personas que cobren ánimo aún en los momentos complicados de la vida, personas que a pesar de saber que será difícil el caminar, el andar, el atravesar por esa puerta angosta, Dios quiere personas que cobren ánimo y se levanten desde lo más profundo de sus corazones y digan: yo me levanto, yo me animo, yo me la rifo, dicen por ahí, ¿no?
yo le entro, pero yo voy a caminar por ese camino, yo voy a andar por esa vereda, yo voy a atravesar por esa puerta. Y cuando camine por ella y cuando atraviese la puerta, yo voy a gozarme, porque yo voy a saber que el resultado y el final de ese camino es la vida eterna, es ver cara a cara a mi Maestro, a mi Jesús. Y dice la palabra de Dios, y es algo que me cautivó mi corazón, no solamente vamos a ser valientes por nuestras propias fuerzas, no solamente vamos a ser valientes por nuestros propios medios o por nuestros propios recursos. Vamos a tener miedo, sí, seguramente. Pero más adelante en ese mismo versículo dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Dios no te está pidiendo que solamente seas valiente por ti mismo. Dios va a estar a tu lado, Dios va a ir contigo y Él va a ser el fundamento de esa valentía, el fundamento de ese esfuerzo. Él va a derribar todos tus miedos, todos tus temores en el nombre de Jesús. Y lo más impactante, no nada más va a ir contigo durante cuando pases esa puerta angosta. Dice la palabra de Dios, no te dejará. No sé si tú te gozas con esto, pero dice la palabra que Dios, que Él jamás te va a dejar. En todo ese trayecto, en toda tu vida que estés tú aquí en la tierra, Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Pero Dios quiere que nosotros juntemos estas tres características en nuestra vida. Que nosotros nos esforcemos por ser personas comprometidas. Que digan, Señor, yo me niego a mí mismo, me niego a mis deseos, me niego a mi carne, me niego a mi yo, me niego a las cosas pecaminosas que antes me gustaban, pero yo te elijo a ti, yo elijo ese camino, yo elijo esa puerta. Quiere que nosotros seamos personas guerreras. Ya basta, hermanos, que siempre nosotros andemos noqueados por el enemigo. Porque muchos de nosotros, y yo te lo digo personalmente, hay muchas ocasiones en las que el diablo me gana la batalla. En las que el diablo me da esos reveses, me da esos puñetazos, esos ganchos al hígado. Y quedo en el piso derrumbado, tirado, perdiendo la batalla. Pero ya basta de que el enemigo se enseñoree de nosotros. Es momento de que aún estando ahí postrado por los golpes de la vida, por los golpes del diablo, por los ataques de Satanás, tú te levantes, tomes fuerzas en el Señor, que entendamos que nuestra lucha ahora es espiritual, oremos al Señor, nos levantemos y ahora nosotros empezar a golpear con esas armas espirituales al enemigo. Y último, Dios quiere que aprendamos a ser valientes. Amén. Y sobre todo saber que Él está con nosotros todo el tiempo, dice la palabra de Dios, que va con nosotros, que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar. Y quiero terminar esta predicación con la siguiente pregunta. ¿Ya viste cuál es la puerta correcta? ¿Y ya viste cuál es la puerta errónea? ¿Cuál decides tomar? ¿Cuál eliges? Te invito a que te pongas en pie, que cierres tus ojos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Dios, te damos. Porque tú, Señor, tienes un mensaje importante para cada uno de nosotros. Porque tú, Señor, nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que sí va a ser en cierta manera complicado y difícil el llevar una vida cristiana al pie de la letra. Que va a ser difícil porque nuestra carne es débil. Pero tú, Señor, nos pides en esta tarde, en esta mañana todavía, Señor, que nosotros seamos personas comprometidas contigo, que seamos personas guerreras, que seamos valientes, Dios.
En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, en esta mañana, que seas en cada uno de nuestros corazones. Yo no conozco, Señor, la intimidad de cada uno de mis hermanos. Yo no conozco sus vidas. Pero, Señor, yo sé que tú eres poderoso para restaurar, para sanar, para cambiar. Te ruego en el nombre de Jesús que si en alguna manera nosotros hemos fallado, si hemos decidido estar en la iglesia y caminar por ese camino espacioso, que tú nos perdones, Señor. Hoy, Padre, queremos comprometernos contigo, Señor. Perdónanos, Señor, por dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, por las cosas terrenales, por los placeres de este mundo, Señor. Hoy decidimos, Padre, y nos comprometemos contigo, Señor, a caminar por ese camino angosto, a atravesar esa puerta estrecha, Señor, y caminar hacia ti, Señor, sabiendo que en la meta, Señor, te veremos cara a cara, Señor. Podremos abrazarte, Señor, alabarte y cantarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Si ha habido temor en nuestros corazones de tomar una decisión, yo te pido, Señor, que tú nos hagas personas valientes, Dios. Que nos hagas entender, Señor, que no son por nuestros medios, Señor, con los cuales vamos a hacernos valientes, sino que tú mismo, Señor, eres el que está a nuestro lado, Señor, y el que nos va a dar esa valentía, Señor, y que nunca nos dejarás y que nunca nos desampararás, Señor. Y te ruego, Padre, que podamos armarnos, Dios, de esas armas espirituales, Señor, de tu palabra, Señor, de esa armadura, Señor, que tú nos das para poder vencer, Señor, al enemigo. Todas esas fuerzas espirituales, vencerlas en el nombre de Jesús, Señor. Yo elijo, Señor, la puerta angosta, Señor. Yo elijo la puerta correcta, Señor. Y te pido por aquellos hermanos, Señor, que están tomando esta lección en esta mañana también, Padre. Bendíceles, Señor, guárdales. Sé tu Padre respaldando cada una de sus acciones durante cada uno de los días de su vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén.